Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga más. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por el hermoso privilegio que nos concede de estar en su casa de oración, que es con un propósito que es de buscar la presencia del Señor. Que sean bienvenidos todos los hermanos que se han hecho presentes en esta hermosa tarde. Que el Señor bendiga grandemente al amigo que nos acompaña, al hermano que nos visita y a toda la congregación, que el Señor le bendiga grandemente, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia para cada uno de todos nosotros. El Señor ha sido bueno con nosotros, mis queridos hermanos, que nosotros como iglesia creo que podemos decir ebenecer. ¿Cuántos pueden decir ebenecer? Aunque ha habido problemas, dificultades, enfermedades en nuestra vida, pero la iglesia no se detiene, la iglesia sigue caminando. Pero mis queridos hermanos, no es porque nosotros seamos fuertes, es porque la misericordia de Dios es grande para cada uno de todos nosotros. Y en esta hermosa tarde, mis queridos hermanos, se me ha encomendado a meditar en la palabra del Señor, y es lo que vamos a hacer. Y vamos a ir rápidamente al Evangelio de Mateo en su capítulo 14. Evangelio de Mateo en su capítulo 14 y en su versículo 22. Estaremos leyendo, mis queridos hermanos, desde el versículo 22 hasta el versículo 33. Cuando lo tengan, mis queridos hermanos, me contesta con un amén para que podamos leer juntos. Amén. Habiéndolo encontrado, mis queridos hermanos, le damos lectura tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y en su letra dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por la ola, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dijo a voces, diciendo: Señor, sálvame. Versículo 31. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hasta ahí lo vamos a dejar, puede tomar asiento. Que sea el Señor bendiciendo su palabra. Hemos leído, mis queridos hermanos, un versículo de la palabra donde narra algo hermoso que el Señor nos quiere enseñar. Y es que, mis queridos hermanos, como hemos dicho anteriormente, en el tiempo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo anduvo por la faz de la tierra, mis queridos hermanos, el Señor vino con un propósito que fue de redimirlo, de comprarlos, mis queridos hermanos, no con dinero, sino que a precio de sangre. Pero en su gran misericordia, mis queridos hermanos, que cuando Él veía enfermos, mis queridos hermanos, Él los sanaba. Cuando veía, mis queridos hermanos, aún dice la palabra del Señor que hubieron muertos que fueron resucitados. Y eso es porque la misericordia de Dios es grande para cada uno de todos nosotros. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que dice que el Señor estaba en un momento enseñando, mis queridos hermanos, y había una gran multitud de gente, mis queridos hermanos, que había alrededor de unos 5,000. Habían más, mis queridos hermanos, porque no contaban con los niños y las mujeres, o sea que habían más. Pero dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que aquella multitud tenía hambre.
y de unos pocos peces, mis queridos hermanos, y de unos pocos panes, el Señor hizo un milagro y le dio de comer a aquella toda multitud. Mis queridos hermanos, y es que ese es nuestro Señor Jesucristo, que Él hace milagros donde no hay. Lo que para el hombre es imposible, para mi Cristo todo es posible. Y para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, porque mi Dios es el único que puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor, que les dijo que recogieran aún sobre una gran multitud de comida, de alimentos, mis queridos hermanos. Y es que cuando el Señor da, da en abundancia. No da calamitosamente, mis queridos hermanos, ni meditando, mis queridos hermanos, meditación en poquito o en mucho. El Señor da en abundancia, mis queridos hermanos. Y es porque el Señor es bueno para cada uno de todos nosotros. Pero dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que terminando esto que aconteció, donde le dio de comer a aquella multitud, le dijo a los discípulos que fueran al otro lado y que allá los iba a encontrar. Mientras él se fue a orar a solas, dice la palabra del Señor. Pero algo, mis queridos hermanos, que vemos primeramente al solo leer estos versículos, es que dice que el viento era contrario a los discípulos. O sea, mis queridos hermanos, que cuando los discípulos querían avanzar, mis queridos hermanos, la tempestad nos retrocedía. O sea, mis queridos hermanos, que había oposición para llegar a aquel lugar. Había dificultad, mis queridos hermanos. Y es que, mis queridos hermanos, en este camino, nosotros, usted y yo, vamos a tener dificultad para caminar hacia adelante en el camino del evangelio. El enemigo siempre nos va a querer detener. El mundo siempre va contrario a lo que decimos, a lo que queremos. Pero, mis queridos hermanos, aquí estamos porque el Señor ha sido bueno y la misericordia de Dios es grande. No es porque nosotros hemos podido con la tempestad, con la tormenta, es porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está con su pueblo, y es que Él lo ha prometido estar con nosotros. Alabado sea su nombre. Aquella tempestad, mis queridos hermanos, era contraria con la iglesia. Y ahora en día, mis queridos hermanos, cuántas cosas vemos contrarias a la iglesia del Señor. Mis queridos hermanos, no crean, mis queridos hermanos, que no hay nadie que nos quiere detener. Hay algo que nosotros no podemos detectar que nos quiere detener para seguir adelante. ¿Por qué creen, mis queridos hermanos, que a veces hay debilidad? ¿Por qué creen, mis queridos hermanos, que a veces hay enfermedad en nuestra vida? Es porque el enemigo los quiere detener. ¿Por qué, mis queridos hermanos, creen que hay pereza a veces en nosotros? ¿Por qué, mis queridos hermanos, creen que hay cuantas cosas que nos quiere detener en este caminar? Es porque el enemigo, mis queridos hermanos, no los quiere ver así como mi Cristo los tiene. Él los quiere ver derrotados, perdidos, botados en la miseria. Pero mi Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia para todo aquel que le quiera recibir. Está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis queridos hermanos, el mundo siempre va a estar contra la iglesia de Cristo. Y es que vemos, mis queridos hermanos, que era grande la oposición que había en aquel lugar para que los discípulos pudieran avanzar para llegar al otro lado. ¿Y sabe por qué, mis queridos hermanos? Porque de este lado mi Cristo había dado de comer más de 5,000 personas. Pero al otro lado, mis queridos hermanos, los enfermos iban a ser levantados, los perdidos iban a ser restaurados, los muertos iban a ser resucitados. Porque cuando mi Cristo llega, todo vive y vive para Cristo, porque Él es la verdad y la vida. Bendito y alabado sea su nombre. O sea, mis queridos hermanos, que lo que había pasado a este lado no era nada a lo que iba a acontecer al otro lado. Y mis queridos hermanos, a veces por eso es que el enemigo los quiere detener, porque no quiere ver que el Señor nos bendiga más de lo que los ha bendecido. Pero déjeme decirle que en este lugar yo le voy a decir en esta tarde que siga adelante, que siga remando, no se detenga, porque la bendición es grande y la bendición no es del hombre, sino que es del Rey de Reyes y Señor de señores. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, estos hombres iban luchando con esa tempestad, pero era porque algo más grande iba a venir de lo que a ellos habían visto. Mis queridos hermanos, si usted dice en este momento,
Mi Cristo me ha bendecido. El Señor me tiene bendecido. Nunca pensé de estar bendecido como estoy en este momento. Tengo salud, mi familia está bien, estoy bien económicamente, pero déjeme decirles que mi Cristo lo quiere bendecir aún más. Porque mi Cristo, mis queridos hermanos, para Dios no hay límites, mis queridos hermanos. Nosotros es que le ponemos límite a mi Dios, pero mi Dios no es limitado, mis queridos hermanos. A veces nosotros creemos que mi Cristo ya lo que tenemos es todo lo que va a dar. Las bendiciones, la salud, es todo. Pero déjeme decirle que hay algo más grande que nos espera, y es una vida eterna, y no en este mundo, sino que en el reino de Dios, en la patria celestial. Alabado sea su nombre. Es algo más hermoso, mis queridos hermanos. Algo más grande que el Señor nos quiere dar. Y este es un ejemplo, mis queridos hermanos, de la bendición que estos hombres iban a ver al otro lado. Cuántos paralíticos, cuántos ciegos, cuántos moribundos, mis queridos hermanos, cuántos endemoniados fueron liberados. Hubo oposición, pero para mi Cristo todo es posible. Lo para el hombre es imposible. Para estos hombres era imposible cruzar al otro lado, pero llegó aquel que todo lo hace posible, y ese es mi Cristo. Para él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Llegó mi Cristo, mis queridos hermanos. ¿Cuándo a veces usted ha sentido que usted ya todo está perdido, que ya no puede? Y ahí llega Cristo y lo consuela. Ahí llega Cristo y lo levanta. Ahí llega Cristo y lo restaura. Ahí llega Cristo y le da fuerza. ¿Cuántas veces hemos dicho, mis queridos hermanos, me siento debilitado, ya no quiero seguir en este caminar? Pero usted cuando acuerda recibe fuerza, mis queridos hermanos. Recibe nueva fuerza. Y esa fuerza, mis queridos hermanos, no viene de los hermanos, no viene del predicador, viene de lo alto, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él está para dar fuerza al debilitado. Bendito sea su nombre. Pero mis queridos hermanos, hay que creerle a nuestro Dios. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque es necesario que tengamos la confianza en nuestro Dios. Porque pruebas van a venir en nuestras vidas para querernos detener. Pero acordémonos, mis queridos hermanos, que al final de la tempestad vamos a ver algo maravilloso, que nosotros vamos a voltear a ver y decir: valió la pena el esfuerzo que hicimos. Valió la pena haber trabajado duro. Valió la pena tener esa fuerza para luchar contra el enemigo. Valió la pena cruzar ese desierto. Valió la pena cruzar ese mar. Es que todo vale la pena, mis queridos hermanos, porque lo que está esperándolo, el grande y maravilloso, lo que Cristo tiene preparada para la iglesia, es algo grande, y no es en este mundo, como dije, sino que es la patria celestial. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos creen, mis queridos hermanos, que Dios tiene preparado algo lindo para nosotros? Pero la marea a veces es grande y ya no queremos seguir, y se hace imposible. Pero acordémonos que ahí llega Cristo. Ahí llega nuestro Señor, mis queridos hermanos. Pedro le dijo: mis queridos hermanos, si eres tú, manda que yo vaya y camina como tú caminas en el mar, sobre las aguas. Le dijo el Señor: ven. Dice la palabra que Pedro empezó a andar. Pero cuando vio aquel viento, aquella tempestad, quitó la mirada de nuestro Señor y la puso en el problema, en la dificultad que ellos estaban teniendo, y empezó a hundirse. Y dice la palabra de Dios que empezó a gritar diciéndole: Pedro, Maestro, sálvame. Y es que, mis queridos hermanos, esta enseñanza fue para aquellos hombres y también para la iglesia de Cristo. Que si usted siente, mis queridos hermanos, que se está hundiendo, si siente que el problema lo está alejando de Cristo, si siente que la enfermedad lo está alejando, dígale: Señor, sálvame que perezco. Ahí está el Señor para extender su mano, para levantarlo, para restaurarlo. Porque el que levanta, el que restaura, es el Rey de
de reyes y Señor de señores. Alabado sea su nombre. Aquel hombre, mis queridos hermanos, vio al Señor y le dijo: manda, Señor, que yo vaya. Tenía la mirada en el Señor, pero cuando empezó a ver aquellas grandes olas, mis queridos hermanos, quitó la mirada de nuestro Dios y empezó a hundirse. Y a veces nosotros, mis queridos hermanos, predicamos y decimos: Pedro, hombre de poca fe. Pero fíjense, mis queridos hermanos, que en el transcurso del tiempo del caminar del evangelio de Pedro, Pedro fue aprendiendo. Porque hundiéndose en el mal, él gritaba diciéndole: Señor, sálvame. En el libro de los Hechos dice la palabra del Señor que habían tomado a Pedro, habían echado manos sobre Pedro y lo habían metido preso. Y dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que el siguiente día lo iban a sacar para matarlo. Dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que esa noche Pedro dormía profundamente. O sea que él sabía que había una dificultad, sabía que había un problema, pero él confiaba en nuestro Dios. Ve aquí, mis queridos hermanos, Pedro en el momento dijo: Señor, sálvame. El Señor le dijo: ¿por qué teme, hombre de poca fe? Y a veces hablamos, mis queridos hermanos, y decimos: Pedro tuvo miedo, Pedro no tuvo fe. Pero, mis queridos hermanos, fue un hombre que tuvo la valentía de saltar de la barca y caer en el agua. A veces criticamos, mis queridos hermanos, aquel que fracasa, pero nosotros los espectadores estamos más perdidos todavía. Porque Dios trató con Pedro, no trató con los 11 aquellos. Y de eso vamos a hablar más adelante. Así que no me ponga muy contento. Dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que Pedro en aquel lugar, él sabía lo que estaba sucediendo. Ya habían matado varios hombres, ya le habían echado mano, mis queridos hermanos. Y él sabía que era el siguiente, pero él descansaba en Cristo. Porque, mis queridos hermanos, la paz que Cristo da, no la da como el mundo la da, mis queridos hermanos. Nosotros, aunque sepamos, mis queridos hermanos, que hay dificultad, hay hambre, hay pestilencia, nosotros, mis queridos hermanos, hay que alabar y glorificar el Dios Todopoderoso, porque Él es el grande, el maravilloso, el sublime. Alabado sea su nombre. Pero una persona que no cree en Dios, mis queridos hermanos, algo pequeño sucede y está turbado, que se está muriendo, que está desesperado, pero nosotros mantenemos la mirada en Cristo. Porque, mis queridos hermanos, el que los ha sacado del mundo, el que los ha levantado, el que los ha restaurado, Él ha prometido estar con la iglesia. Y no dudemos, mis queridos hermanos, que mi Cristo está con nosotros. No dudemos, mis queridos hermanos, que en medio del desierto, ahí Cristo nos dará de tomar. En las enfermedades, ahí estará nuestro Cristo con nosotros. Como un día predicábamos, no crea que porque usted se enferma, Dios no lo quiere. No crea, mis queridos hermanos, aún los que Dios quiere se enferman y también se mueren. Queridos hermanos, Cristo está con la iglesia hoy día. Así como estuvo con estos hombres, aún la iglesia, Cristo está con nosotros. Pero, mis queridos hermanos, hay que descansar en el Señor. Hay que traer nuestras cargas a nuestro Dios. Mis queridos hermanos, si nosotros tratamos de llevar todos los problemas que vienen a nuestra vida, las dificultades, nos vamos a cansar en este caminar. Pero si ponemos, mis queridos hermanos, las cargas sobre mi Cristo es amplio, mis queridos hermanos, en ayudarnos. A veces nosotros confiamos en el amigo, en el familiar, pero déjeme decirle, mis queridos hermanos,
que el amigo y el familiar falla, el hermano falla, pero mi Cristo no falla, porque Él es el verdadero, el grande y el poderoso. Bendito sea su nombre. Entonces pongamos la mirada, la confianza en el hermano, en nuestro familiar, pongámosla en Cristo. Mis queridos hermanos, porque los únicos que nos puede ayudar en este caminar es mi Cristo. Y para Él, mis queridos hermanos, sea toda honra y toda gloria. Porque el hombre, mis queridos hermanos, queda destituido de una pulgada de honra o de gloria, mis queridos hermanos. Para mi Cristo todo es honra y todo gloria. Lo que el hombre haga de hecho de palabra tiene que ser para honrar y glorificar el nombre que sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Para mi Cristo es la honra y la gloria. Mis queridos hermanos, pero dice la palabra del Señor que Pedro le falló la fe. Pero le falló la fe en el auto. Mis queridos hermanos, no se quedó botado. Dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, en Josué 1:9, que Jehová le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerce y sea valiente. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque el centro, mis queridos hermanos, del mensaje, si ves lo que nosotros hemos leído, Cristo no reprendió la tempestad. Vemos en otro versículo en el 4 anteriormente que Cristo reprende aquella tempestad y le dice: enmudece. Pero en esta, mis queridos hermanos, mi Cristo lo que reprende es el miedo. Lo que Cristo reprende aquí es el miedo. Y si vemos, mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que los discípulos cuando lo vieron, gritaron de miedo. Y eso es lo que el Señor le dice a la iglesia: ¿cuál es tu miedo? El Señor le dijo a Josué: mira que te mando que sea fuerte y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Entonces, mis queridos hermanos, Jehová nos ha dado una promesa de estar con nosotros donde quiera que vayamos. Si estamos conforme a la voluntad de Dios, crea, mis queridos hermanos, que aunque el diablo le quiera tirar para detenerlo, para matarlo, allí estará mi Cristo, porque Él ha dicho: yo estaré contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. No sé qué entiende con esa palabra. Donde quiera que vayas. ¿Saben, mis queridos hermanos, que los cobardes no entrarán, no heredarán al reino de los cielos? El Señor quiere gente valiente en el camino del Señor. Gente valiente no para pelear, porque hay muchos que son valientes pero para pelear. Todavía no se le quede viendo mal o dígale algo malo, porque ya le dice: y entonces, y ya quiere pelear. Pero en el camino del Señor nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Mis queridos hermanos, que seamos valientes en el camino del Señor. Que tengamos valentía. ¿Para qué, mis queridos hermanos? Para trabajar, para servirle al Señor. Para que cuando diga, mis queridos hermanos, el Señor dé una misión de algo, digamos: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos pueden decir así? Somos nadie. Nadie le quiere servir al Señor. Y es mejor que los quedemos callados. Honestamente lo digo, que es mejor quedarlos callados. Porque a veces somos una tusa y decimos amén, gloria a Dios, pero cuando son los hechos salimos corriendo. Somos llamaradas de tusa, pero el Señor dice que seamos valientes en el camino del Señor. Que seamos valientes, mis queridos hermanos. Le dio mis queridos hermanos, una tarea a Josué. Y Josué dijo: obedecer. Hemos sacado la victoria. Lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, lo hemos hecho. Nosotros estamos trabajando en lo que el Señor nos ha puesto, a lo que el Señor nos ha hecho hacer.
estamos cortos. Estamos cortos, mis queridos hermanos. ¿Y por qué? Por la cobardía. Mis queridos hermanos, allá en el Salmo 56:3 dice: el día en que temo en ti, yo confío, Jehová. Y yo te alabaré y te glorificaré. ¿Por qué? Porque en ti confío. Lo que el hombre puede hacer no puede matar el alma. Lo que el hombre quiera hacerme, mi Cristo está conmigo, no lo puede hacer. Porque el que manda es Jehová de los ejércitos, el grande y el poderoso. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, el Señor en estos versículos que leímos reprendió el miedo de los discípulos. Y es que, mis queridos hermanos, el miedo los lleva a la cobardía. El miedo los lleva al temor. Por eso es que el Señor le dice, vea aquí cómo le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero lea anterior en el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, hablando de Pedro, tuvo miedo. O sea que llega el miedo, llega el temor y llega la cobardía. Por eso el Señor dice: no teman, no tengan miedo. El que pelea la batalla soy yo. Ustedes solamente tengan el valor de pararse, de levantarse, y mi Cristo hará todo. Pero a veces no queremos ni levantarlo. A veces no queremos ni caminar. Aquel pueblo le dijo: yo les daré la victoria, pero alístense, prepárense y enfrenten a ese ejército. Y yo pelearé por ustedes. Ustedes solamente estén tranquilos y vean la salvación de Jehová. Pero a veces nosotros, el miedo, la cobardía, nos hace que no los podamos ni levantar, ni preparar, ni caminar. Y mejor ahí estamos sentados. El miedo es el que el Señor reprende en estos versículos. ¿Pero por qué, mis queridos hermanos? Porque el Señor no quiere que el pueblo del Señor esté oprimido, que esté con miedo, que esté con cobardía. Mis queridos hermanos, el Señor quiere un pueblo que no esté tirado, que no esté botado. Quiere un pueblo que esté en victoria no en el mundo, sino que en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Pero estos hombres tuvieron miedo. Y ya hemos visto estos ejemplos, como el Señor les dice: no teman ni desmayen. Tengan ese valor de seguir hacia adelante. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el temor, el miedo, la cobardía los está oprimiendo, los está matando. Y yo quiero, mis queridos hermanos, que leamos un versículo juntos. En el libro de Números 21:34. Gloria a Dios. Vea bien. Aquí está Jehová hablando a Moisés. Versículo 24. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo. Está hablando de unos reyes que iban a venir contra él. No les tengas miedo, porque en tu mano los he entregado. Y él y todo su pueblo y a su tierra, y hará de él como hiciste de Sehón, rey de los hemorreos, pues que habitaban en Hesbón. Mis queridos hermanos, le dijo a Moisés: así como yo te he entregado a estos otros reyes, te entregaré esto. Pero hay un requisito: no tener miedo. Hay un requisito: no tener miedo. Le dijo: no tengas miedo, porque van a venir mucha gente en contra de ti. Van a venir muchos pueblos contra ti, muchas naciones contra ti.
muchos reyes contra ti, pero no solamente porque son reyes, tú vas a temer, porque ¿sabes por qué? Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está contigo. Puede hacer un gobierno, unos reyes, un equipo grande, mis queridos hermanos, pero el Rey de Reyes está con su pueblo. Puede hacer un ejército grande, que usted dice, ¿cómo yo voy a hacer? Pero Jehová de los ejércitos estaba con él. Aquella gente podía ver a Moisés y decía, este es pan comido. Pero más no sabían que la mano de Jehová estaba con ellos. Mis queridos hermanos, hay gente que confía en caballos, en carros, mis queridos hermanos. Muchos que se alistan para ir a la batalla. Mis queridos hermanos, pero acordémonos, es bueno prepararlo. Es bueno levantarlo, pero hay que acordarlo que quien da la victoria es Jehová de los ejércitos, el grande y el poderoso. Alabado sea su nombre. Y el que da la victoria es Jehová, mis queridos hermanos. Un ejército completo, reyes, multitud de gente aprobada, ejércitos aprobados. Pueden venir contra ti, le dijo a Moisés, pero así como te he entregado a estos otros reyes, así te he entregado a estos también. Pero no tengas miedo. Le dijo, no tengas miedo. Y eso es lo que, mis queridos hermanos, lo que los está afectando ahora en día, el miedo. El miedo, mis queridos hermanos, el temor, la cobardía. Primero a Pedro le entró el miedo y el Señor le dijo, ¿por qué temes? Y el temor, el miedo, los evita ver la gloria de Dios. Los evita, mis queridos hermanos, a que veamos el poder de Dios. A veces el Señor los ha puesto a trabajar, mis queridos hermanos, pero nos da miedo. Tenemos temor pasar acá a cantar una alabanza. No vemos la gloria de Dios. El versículo que habíamos leído anteriormente, mis queridos hermanos, vea bien lo que les decía anteriormente. En Mateo, donde leímos Mateo 14:22, lo que habíamos leído. Vemos, mis queridos hermanos, la diferencia entre Mateo 8:23. Era una tempestad la que estaban pasando anteriormente los discípulos, donde el maestro iba dormido. Pero el Señor se levanta y reprende aquella tempestad. Pero aquí en estos versículos que acabamos de leer, el Señor no reprendió ninguna tempestad. Lo que el Señor, en lo que los corrigió, los reprendió, es en el temor, en el miedo que tenían sus discípulos. Y es que, mis queridos hermanos, para caminar el camino del Señor, no tenemos que temer ni tener miedo. ¿Saben, mis queridos hermanos? Que sí podemos tener miedo, pero no los tenemos que acobardar a quedarlos sentados. Pedro le dio miedo, pero aún con el miedo le dijo, eres tú, manda que vaya, que camine sobre las aguas. Y se levantó y se tiró. Yo les aseguro que nosotros los arropamos debajo de la cama. Mis queridos hermanos, el miedo, el temor los está matando. El Señor, mis queridos hermanos, quiere una iglesia que esté en victoria. Y esto, mis queridos hermanos, viene desde el principio cuando nosotros venimos a la obra de Dios. Tal vez usted no me va a dejar mentir. Cuando ya el Señor estaba trabajando en su vida, usted se ponía en qué pensar. Pero voy a dejar de ir a la cancha. Pero voy a dejar de ir a la fiesta. Pero voy a dejar de ir a la discoteca. Pero voy a tener que dejar la mujeriada. Pero voy a tener que... Los daba miedo venir al camino del Señor. Porque decíamos, no voy a poder. Y es que, mis queridos hermanos, estamos en la verdad que no vamos a poder. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque por nuestros propios métodos no podemos dejar las cosas del mundo. Pero con mi Cristo somos más que vencedores. Con mi Cristo somos más que vencedores. Porque Él es el que cambia, el que transforma, el que levanta. Alabado sea su nombre.
estamos en lo correcto, mis queridos hermanos. Nosotros por nuestros propios métodos no podemos hacer nada. Pero el que cambia es mi Cristo. Y el que corta lenguas es Cristo. Pero a veces a los amigos, al amigo, crea que desde que le están diciendo que el Señor trabaja en él, pero si acepto a Cristo, ya no voy a poder ir allá, ya no voy a poder hacer esto. Eso es lo que maquina nuestra mente. Y nosotros, mis queridos hermanos, los cristianos que estamos en este lugar, cuando los quieren poner a trabajar en la iglesia, los da temor, los da miedo. No queremos responsabilidades. No queremos ser, como dijo Pablo, obreros de Cristo. Y eso es lo que el Señor tiene en la iglesia, obreros. No tiene espectadores. Porque los espectadores, y vea bien, mis queridos hermanos, los espectadores, ¿sabes para qué son buenos? Para criticar. Eso está malo, eso no está bueno, y así se va. Aquel que trabaja dice, yo lo entiendo, es duro. Pero el espectador no entiende. Vea bien, y le voy a dar este ejemplo a usted. En los partidos, los espectadores dicen, si yo anduviera ahí, yo la hubiera tirado así, y así, y así, y así lo hubiera hecho. Pero vaya a ver que se metan en la cancha, allá solo patas arriba va a caer. Estar adentro es otra cosa. Pero los espectadores dicen, no, hubiera sido yo, hubiera hecho así, hubiera hecho así, hubiera hecho así. Todo lo pueden. Ya cuando estamos en el juego es otra cosa. Ahí es diferente. Mis queridos hermanos, ¿qué somos espectadores o somos obreros de Cristo? Los espectadores, mis queridos hermanos, les da miedo. Los espectadores no quieren responsabilidad. ¿Por qué? Porque tienen temor a equivocarse, a que aquellos hablen en mal, a que aquellos se burlen. Pero no, mis queridos hermanos, acordémonos lo que hacemos de hecho de palabra. No lo hacemos para el hombre, sino que para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Pero al fin del tiempo, mis queridos hermanos, el miedo o la cobardía los lleva solamente a ser espectadores. Vea bien, mis queridos hermanos, un obrero de Cristo, un obrero y un espectador. Un obrero, mis queridos hermanos, viene al culto temprano. El espectador viene de último y dice, hasta que ya dieron el privilegio del que va a presidir, del que va a cantar, para que no me den nada a mí. Ese es el espectador. No quiere nada, solo quiere venir, sentarse y levantarse y irse. Y hay muchas cosas que hay que hacer, pero no quiere venir a tiempo, unos 5 o 10 minutos antes para que no le digan, mire, ayúdeme a mover esa silla, hermano, ayúdeme a hacer esto. No. Ya la cobardía los llevó a ser espectadores nomás. Y ya no queremos hacer nada. Vea bien lo que yo les decía. Y saben, los que jugaban fútbol saben mucho de esto. Un espectador que falte, nadie sabe si faltó o no faltó. Pero que falte un jugador, van a ir, ¿qué pasó con aquel? Esos son los que juegan. Así el Señor quiere obreros en el camino del Señor. Que cuando un hermano falte, digan, ¿y el hermano qué pasó? Bueno, por lo menos el pastor tal vez sí sabe, porque tiene que saber, ¿verdad? Pero el hermano, ¿por qué? Porque el hermano ayuda en cualquier cosa. Pero no, mis queridos hermanos, los venimos, la duda, el temor, la cobardía, el miedo los viene a convertir en espectadores. Solamente, mis queridos hermanos, solo en espectadores. Y aquí está algo para que usted no diga, el hermano habla por mí. Usted hágase un examen usted solo. Usted solo. Cuando el hermano, el pastor dijo, un día de esto vamos a venir a limpiar todito eso. Vamos a ver si usted dijo, ojalá que el hermano avise con tiempo para yo, si usted trabaja los sábados, yo voy a pedir permiso. Si usted ese día dijo, yo quiero estar ahí para ayudar, usted es un obrero de Cristo. Pero usted está diciendo, yo, ¿qué voy a venir? Usted es un espectador. ¿Por qué, mis queridos? Porque no los preocupa trabajar en la obra del Señor. No los preocupa, mis queridos hermanos, ayudar. Pero ¿por qué, mis queridos hermanos? Ya el miedo, la cobardía los llevó a ese punto ya. Alguien se burló de nosotros. Usted vimos a alguien que se rió y tal vez no era ni de usted. Y usted pensó que porque cantó, usted cantó mal y ya no quiere cantar.
Y ya, mis queridos hermanos, ya no queremos privilegio. Usted, mis queridos hermanos, cree que ustedes los que tienen privilegio. Usted sabe, mis queridos hermanos, que quiere una responsabilidad. Necesita que estudiemos la palabra del Señor. Que estemos en comunicación con Dios. No es fácil, mis queridos hermanos. Pero esos son los obreros de Cristo. Esos son los obreros de Cristo, hermano. Que cuando algo, mis queridos hermanos, les digan, hermano, ¿puede ayudar en esto? Claro que sí, para eso estoy yo aquí. Que usted diga, voy a llegar 5 minutos a la iglesia para ver si necesitan algo. Yo me voy a sentar ahí, pero si necesitan, veo que necesitan algo, yo voy a ir y voy a ayudar. Esos son los obreros de Cristo. Pero no, mis queridos hermanos, nos sale mejor nosotros ser espectadores. Y ya se fue el aleluya, el gloria a Dios. Ya se fue el aleluya, gloria a Dios. Yo les dije, no estén muy contentos, no estén los veo muy excitados a ustedes. Los estoy viendo que mucho aleluya, gloria a Dios. Pero es que, mis queridos hermanos, es la viva realidad. Es la viva realidad, mis queridos hermanos. Vea bien, mis queridos hermanos. Aquí nosotros los podemos dar cuenta por nosotros mismos. Yo no los vengo a juzgar a aquellos que a veces los ponen a trabajar los domingos, los sábados, los miércoles. Pero examínese usted qué es lo que hay en su corazón. ¿Extraña venir a la iglesia? Ahí usted se da cuenta que usted es un obrero de Cristo. Que usted, cuando lo ponen un domingo a trabajar, usted se entristece. Cuando lo ponen un miércoles, usted se pone triste. Pero ¿será que los dijimos? Está bueno que me toque trabajar, como yo ni a la oración quiero ir. Los estamos alejando del camino del Señor. Y allí nosotros mismos lo podemos dar cuenta, porque yo no puedo examinar su mente, yo no puedo examinar su corazón, pero usted puede examinarse usted solo. ¿Cómo lo sentimos cuando fallamos, mis queridos hermanos, de buscar de Dios? Cuando no buscamos, cuando no le damos honra, cuando no le damos gloria a Dios, cuando nos levantamos en la mañana y le decimos, Señor, gracias por un nuevo día, gracias, Señor, porque tú me has levantado, tú me has restaurado, tú me has dado vida y vida en abundancia. Lo que el hombre no pudo hacer, tú lo has dado. ¿Por qué? Porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí los podemos examinar nosotros, hermanos. Allí los podemos dar cuenta de nosotros mismos. Yo, como le digo, mira, hermano, si usted en su corazón, pero es que, hermano, es que el miedo los tiene dominados a nosotros. Y le digo, hermanos, porque un tiempo yo no venía en el camino del Señor, no estaba en el camino del Señor. Pero yo tenía un trabajo que yo pedir un día libre me daba miedo. Me daba miedo pedir un día libre. Pero, mis queridos hermanos, nosotros los cristianos debíamos decir, yo no le digo que está malo, si usted va a trabajar, está bien, usted sabe la comunión que tiene con Dios, pero usted había de estar constante. Mire, necesito este día para que Dios vea lo que hay en su corazón. A veces no se puede, es entendible. Pero, mis queridos hermanos, ¿cómo lo sentimos nosotros cuando vemos ese sketch? Ay, me pusieron el domingo otra vez. No voy a ir a la iglesia. Y yo quería ir a glorificar a Dios. Yo quería ir a exaltar a Dios. Yo quería ir a dar honra y gloria a nuestro Dios. Pero no se va a poder. Está bien. Pero su deseo es de estar en este lugar. Pero ¿qué es cuando nosotros lo vemos y me toca trabajar el domingo? No les importa. ¿Me toca trabajar tal día? No me importa. Hay problema. Los vamos alejando del Señor. Y todo eso empieza, mis queridos hermanos, por el temor, por la cobardía. Mis queridos hermanos, el Señor quiere que nosotros seamos obreros de trabajar en el camino del Señor. Pero a veces no queremos, mis queridos hermanos. ¿Pero por qué? Porque no vemos lo verde. Allá en el trabajo, cuando le dicen que se quede unas 4 horas, dice, hey, me pagan el doble. ¿Cómo no me voy a quedar? Y aquí ya lo pasamos 20 minutos, estamos volteando a ver el reloj. ¿Cómo no hay verde? Pero, mis queridos hermanos, el Señor quiere que seamos obreros en el camino del Señor. El Señor no quiere, mis queridos hermanos, que caminemos en el camino del Señor con miedo.
Mis queridos hermanos, miedo vamos a tener, pero no se quede con ese miedo. Levántese y enfréntelo. ¿Cree que cuando nos toca predicar no estamos nerviosos ahí, que con miedo, con temor, y estamos que la maquina, el pensamiento y lo otro? Pero no los quedamos ahí. Cuando dicen el hermano le toca predicar, ve que se queda sentado ahí. No, él se levanta y viene y predica la palabra de Dios. Y no crea que está confortable aquí, tal vez está con un temor, con un miedo, con unos nervios, pero aquí está predicando la palabra del Señor. ¿Pero por qué, mis queridos hermanos? Porque el Señor dice, levántate, prepárate y enfréntalo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque quien hace la obra no es el hombre, sino que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Eso es lo que quiere el Señor, mis queridos hermanos, gente valiente en el camino del Señor. No es como le digo que no vamos a tener miedo. Claro que vamos a tener, pero no los quedemos con el miedo. No dejemos que el miedo nos domine. Mis queridos hermanos, el Señor no le agradó aquello. Que aquellos hombres, la palabra del Señor dice, mis queridos hermanos, vea bien. Dice la palabra del Señor que aquellos hombres tuvieron miedo. Y de ahí Pedro volvió a tener miedo. Y eso es lo que el Señor reprende, mis queridos hermanos. El miedo. ¿A qué es lo que le tenemos miedo nosotros? A que no vayamos a hacer algo bien. O sea que usted perfecto quiere ser entonces. Todos cometemos errores. A veces, mis queridos hermanos, estamos acá y decimos algo que es patas arriba. Pero ahí nos podemos dar cuenta que nosotros somos imperfectos. Y el único perfecto es mi Cristo. Si usted fuera perfecto, no estuviera aquí, allá estuviera, en el reino de los cielos ya. Aquí estamos buscando la perfección. No tengamos miedo, hermanos, de equivocarlo. No tengamos miedo de aceptar un privilegio, de decir, ¿será que lo voy a hacer bien? No, mejor no, porque tal vez lo voy a hacer mal. No, mis queridos hermanos, hay que pedirle la dirección a Dios y hay que aventarlo en las manos del Señor. Y mis queridos hermanos, lo que para nosotros es imposible, para mi Cristo todo es posible. Alabado y glorificado sea su nombre. Lo que para nosotros es imposible, hermanos, tal vez muchas personas de las que hay aquí, ¿cuándo se iban a imaginar que iban a predicar la palabra de Dios? Pero el Señor les ha ayudado. El Señor es el que les ha ayudado. ¿Pero qué? Se han abandonado en las manos del Señor. Y es lo que el Señor quiere. Que los abandonemos en las manos del Señor. Y en el camino van a venir gente, van a venir problemas que los va a querer detener. Pero dice el apóstol Pablo que tengamos la mirada en el blanco que es Cristo Jesús. Cuando quitamos la mirada de Cristo y vemos el problema, hicimos el problema más grande que nuestro Dios. Y a veces las cosas que a nosotros los detienen es cuando cambiamos nuestra mirada. A veces las cosas que los detienen, las cosas que los turban, es las cosas que nosotros vemos, las cosas que escuchamos. Cuando Pedro empezó a tener miedo, cuando vio las olas, es cuando él empezó a ver aquella tempestad. Por eso tengamos cuidado lo que andamos viendo y lo que andamos escuchando. Tengamos cuidado porque después vamos a andar turbados. Mis queridos hermanos, el Señor quiere que estemos en paz, mis queridos hermanos. Que estemos confiando en Él. Que si vienen problemas, dificultades, que confiemos en Él. Que no tengamos miedo, mis queridos hermanos. Dice el Mesías, ¿qué es lo que el hombre puede hacer? Yo glorifico a Dios, mis queridos hermanos. Dice este hombre, porque mi Dios, en Él confío aún en la dificultad. Cuando temo yo en Jehová, confío. Porque he entendido que en las manos del enemigo, quien me libra no es el hombre, sino que Jehová de los ejércitos. He entendido que nuestro libertador es Jehová de los ejércitos. Aleluya. Él es nuestro libertador. Y mis queridos hermanos, lo que el Señor quiere, que no quitemos la mirada de Él. Que mantengamos la mirada en nuestro Señor. Cuando nosotros quitamos la mirada, hermano, vamos a fracasar. Y no se sienta mal, hermano, si usted hay enfermedades que no se quieren ir.
Hay dificultades, hay problemas que están ahí perturbándolo. Pero mantengamos la confianza en nuestro Dios. No tengamos miedo, hermano. Al amigo que se encuentra acá le decimos, no tenga miedo. Que se entregue a Cristo, que Cristo es el que transforma. Que si dice, hay algo que yo no lo puedo dejar, pero mi Cristo le puede ayudar a que lo deje. Porque el que ayuda a mis queridos hermanos es mi Cristo. Y el que, mis queridos hermanos, el que los ha ayudado a nosotros y podemos decir y benecer es nuestro Señor. Y para Él, mis queridos hermanos, sea toda honra y toda gloria. Y por los siglos de los siglos, alabado sea su nombre. Bendito Jehová. Mis queridos hermanos, el mensaje que le traía en esta tarde, mis queridos hermanos, es que no quitemos la mirada de Dios porque va a entrar el miedo a nuestra vida. El Señor reprendió el miedo, mis queridos hermanos. No tengamos miedo, confiemos en nuestro Dios.